En este video te cuento la historia de Frank Costello, el cual llegó a ser conocido como el primer ministro de la mafia. Veremos su ascenso al poder, cómo controló la política estadounidense para su beneficio y cómo fue derrocado del poder por su enemigo Vito Genovese. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Francesco Castiglia nació en Lauropoli, una región calabresa, Italia, el 26 de enero de 1891. Cuando tenía 4 años se fue con su familia para los Estados Unidos, radicándose al este de Harlem, en Nueva York. Ya cuando era adolescente, su hermano mayor, Eddie, le introdujo a las actividades criminales en una banda donde crecieron. Con 13 años, Francesco se había convertido en un miembro importante del grupo, comenzando a usar el nombre de Frankie. Con estos jóvenes delincuentes continuó cometiendo pequeños delitos, yendo a la cárcel por asalto y robo en 1908 y 1912. Después de salir de prisión comenzó a trabajar con Ciro Terranova, el cual era el capo de la familia Morello en Manhattan. Ya para ese entonces, Castiglia era conocido por su inteligencia y fortaleza, además de estar inmerso en el juego, la extorsión, robo y manejo de narcóticos. En 1918 logró casarse, pero ese mismo año cumplió 10 meses de prisión por llevar un arma oculta. Tras ser puesto en libertad, el joven Frank decidió emplear su inteligencia para prosperar en el mundo del AMPA, relegando el uso de la violencia como su último recurso para su camino al éxito, además de tomar la decisión de no volver a cargar un arma. Mientras trabajaba para la banda de Morello, conoció y formó equipo con Lucky Luciano. Estos dos italianos congeniaron inmediatamente, convirtiéndose en grandes amigos y socios. Pero para ese entonces, algunos miembros de más edad de la familia de Luciano desaprobaban esta alianza, ya que la mayoría eran mafiosos de la vieja escuela, quienes rechazaban trabajar con nadie que no fuera siciliano. A Luciano le decían que no trabajara con Francesco, a quien le decía despectivamente como el sucio calabrés. Para 1924, Castiglia se había convertido en un asociado cercano a los jefes irlandeses de Hell's Kitchen, envolviéndose en operaciones de contrabando de alcohol, conocidas como la Combinación. Por ese entonces decidió cambiarse su apellido de Castiglia por uno cuya sonoridad fuese más irlandesa, siendo Costello la mejor opción, sumado a que ya no le llamaban Francesco, sino solamente Frank. En la década de los 20 continuó trabajando con Lucky Luciano, Lansky y Siegel, implicándoles mayormente en chanchullos del juego, incluyendo máquinas tragamonedas, apuestas y casinos flotantes. Con el tiempo empezó a ser llamado por el apodo del primer ministro del bajo mundo, ya que de manera muy sólida mantenía relaciones con criminales en Nueva York, políticos, empresarios, jueces y oficiales de policía, siguiendo la ideología de los 3 grandes, lo cual era mezclar el delito, los negocios y la política, permitiéndole crecer en el mundo del AMPA. Los socios de Costello le consideraban un gran enlace entre la mafia y los políticos, ya que tenían la oportunidad de comprar favores de estos, además de jueces, fiscales de distrito y cualquier otra persona que necesitara sobornar para desarrollar operaciones criminales. En 1928, Costello y Luciano ya eran considerados como 2 jóvenes ambiciosos, poderosos y temibles gánsteres en ascenso. Sin embargo, un conflicto interno en el bajo mundo italiano desviaría a Costello y sus socios. Frank en ese entonces trabajaba con Joe Masseria, quien era el líder de la familia Morello y el mafioso más poderoso de Nueva York. Masseria entró en conflicto con una facción siciliana liderada por Salvatore Manalzano, los cuales lucharon en la guerra de Castellammare. La guerra se desató ya que Joe se había convertido en un dictador de los bajos fondos, buscando absoluta lealtad y obediencia de las otras organizaciones criminales radicadas en Nueva York. Manalzano, al buscar el poder, desató una lucha sangrienta la cual devastó las operaciones de la era de la prohibición, dañando en gran manera los beneficios económicos que estaban recibiendo sujetos como Costello o Luciano. Esos jóvenes gánsteres se dieron cuenta que si la guerra no se detenía pronto, las familias criminales italianas podrían quedarse en la periferia de la criminalidad, mientras que los irlandeses se convertirían en los dominantes.
En esto Frank no distinguía razas étnicas a la hora de los negocios, porque lo único que le importaba era el dinero. Junto a Frank, Luke y Luciano colocó en marcha el plan en secreto de traicionar a Maseria si Maranzano se comprometía a terminar esta costosa guerra, y así fue. El 15 de abril, en una emboscada de Luciano, Maseria fue tiroteado en un restaurante Coney Island. Por esto, y como parte de un trato con Salvatore, Luciano asumió el control de la familia Maseria y nombró a Costello como su consigliere. Sin embargo, en una reunión de mafiosos, Salvatore Maranzano decidió autodenominarse como el nuevo jefe de jefes de la Cosa Nostra, cosa que no le gustó a muchos mafiosos importantes neoyorquinos, ya que con este puesto, Maranzano estaba abusando de su poder, demostrando tener aún más ambición que el propio Maseria. Por esto, de la misma manera que Joe, Salvatore fue asesinado por Luciano y sus compañeros el 10 de septiembre de 1931 en su oficina. Recuerda que la historia completa de Salvatore Maranzano y Joe Maseria ya se encuentran disponibles en mi canal y te invito allí para que los veas. En 1931, después de las muertes de Maseria y Maranzano, Luciano se convirtió en el mafioso más importante de Estados Unidos y Costello, siendo su tercero al mando, logró adquirir gran poder también. Frank, trabajando en la familia, se convirtió en uno de los que más ingresos obtenía. Él controló las operaciones de las máquinas tragamonedas, llegando a colocar unas 25,000 en todo Nueva York, además del contrabando del alcohol. Si bien Luciano era el que dirigía el negocio del día a día, Costello era uno de los que más ganaba. Sin embargo, el alcalde de la ciudad en 1934 confiscó miles de tragamonedas de Costello y las arrojó al río. Ante esto, Frank decidió mover las tragamonedas a Luisiana al llegar a un acuerdo con el gobernador de ese lugar, dándole el 10% del beneficio. En 1936, Lucky Luciano fue condenado por proxenetismo, siendo sentenciado a pagar una pena de 30 a 50 años de cárcel. Si bien intentó liderar a la familia desde la cárcel con la ayuda de Costello y Lansky, le resultó muy difícil, llevando finalmente que Luciano nombrara a su segundo, Vito Genovese, como el nuevo jefe en funciones. Pero esto fue así hasta que en 1937 Genovese escapara a Italia siendo acusado por asesinato. Por esto, Luciano nombró a Costello como nuevo jefe en funciones. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Luciano fue deportado a Italia y su sentencia fue conmutada, al colaborar con el gobierno en la guerra. Esto colocaría a Costello firmemente en el control de la familia, pero casi al mismo tiempo, Genovese fue enviado de nuevo a Estados Unidos, cuando se le retiraron los cargos al resultar los testigos del caso muerto. Genovese era conocido como uno de los líderes más violentos y despiadados de la organización, a diferencia de Costello, que siempre se caracterizó por ser un hombre sofisticado que prefería el intelecto a la fuerza. El gobierno de Costello fue muy provechoso. Con sus máquinas tragamonedas en Nueva Orleans, el juego ilegal en la Florida y en Cuba con Meyer Lansky, además de las carreras ilegales con Boggy Seeger en Los Ángeles, todo el tiempo disfrutar de ser el mafioso con mayor influencia política en el país le permitieron prosperar en gran manera en sus negocios. Sin embargo, Costello, a diferencia de Luciano, no creía en el narcotráfico, algo que molestaba a Genovese. Pero esto no le impidió ser un jefe popular dentro de la familia, ya que compartía partes iguales los beneficios de las operaciones y no exigía un trozo más grande para él que sus subordinados. Después de que Genovese llegara de nuevo a Norteamérica, comenzó una campaña para recuperar el liderazgo de la familia que tenía Costello. Genovese comenzó a construir lealtad entre los soldados de la familia, prestándoles dinero o haciéndoles favores que algún día le podrían devolver. En eso, Genovese estaba creciendo un gran resentimiento hacia su jefe, el cual se vio multiplicado cuando Vito fue degradado a capo regime. Sin embargo, Genovese era tratado como un don por los capos y los soldados callejeros. En cambio, Frank tenía el apoyo de los capos y los soldados que cometían delitos de cuello blanco, como el juego, la usura o la construcción. La posición de Costello como miembro de la comisión y su popularidad como máximo jefe de la familia le mantuvieron a salvo de cualquier intento de asesinato
o un movimiento de Genovese, y es que este último, para desbancar a Frank, necesitaba más apoyo de la familia Luciano y otros miembros de la comisión. En mayo de 1950, el Senado de Estados Unidos llevó a cabo una investigación a gran escala de crimen organizado, conocida como la Comisión Kefauver. En esta se realizaron audiciones por un comité especial del Senado. Este evento causó revuelo en el país por la procesión de 600 gánsteres, políticos y abogados de la mafia testificando ante el Congreso. Esto fue mostrado por televisión. En estos interrogatorios, Costello se convirtió en una de las estrellas, siendo llamado el gánster número 1 de América y el líder de facto del Tammany Hall de Nueva York. En el bajo mundo se rumoreaba de que nadie en la ciudad podría ser nombrado juez sin el consentimiento de Frank. Costello estuvo de acuerdo en testificar y no acogerse a la quinta enmienda, a diferencia de las otras figuras del AMPA que le precedieron en el estrado. Durante el interrogatorio, mostrándose nervioso, rechazó contestar algunas preguntas y eludió otras. El comité le preguntó: ¿qué ha hecho usted por su país, señor Costello? Este contestó: pagar mis impuestos, de una manera irónica, lo que generó risas en el lugar. Al final de esto, Costello se retiró de la audiencia. Por esto, Frank sería condenado por desacato al Senado en agosto del 52 por marcharse de las audiencias, yendo a la cárcel durante 18 meses, pero fue liberado 14 meses después. Tras esto sería acusado por evasión de impuestos en 1954 y sentenciado a 5 años de cárcel, cumpliendo nomás 11 meses de esa sentencia antes de que fuera revocada en la apelación. En 1956 lo condenaron de nuevo y lo enviaron a prisión, y a principios de 1957 lo volvieron a liberar tras apelar de nuevo. Costello, de esta manera, demostró el gran poder e influencia que tenía en la política tras entrar y salir de prisión en varias ocasiones. Vito Genovese finalmente hizo su movimiento para acabar con Costello. Esto inició en 1956 cuando Joe Adonis, un aliado de Costello, se marchó para Italia en vez de pagar una larga condena en prisión en Estados Unidos. La marcha de este hombre debilitó en gran manera a Costello, aunque a Frank le quedaba un gran aliado, el cual era Albert Anastasia, líder de la familia Anastasia. Vito se acercó al subjefe de esta familia, Carlo Gambino, para aliarse y eliminar a Albert y a Costello, para así ellos quedar con el dominio de su respectiva familia. El 2 de mayo del 57, poco después de la salida de la cárcel de Costello, mientras él estaba en el vestíbulo de uno de sus apartamentos en Manhattan, llegó Vicente Gigante y le gritó: «Esto es para ti, Frank», y pasó a propinarle un disparo en la cabeza. Al oír esto, Gigante huyó de la escena pensando que había eliminado a Costello. Sin embargo, por el grito de Gigante, Costello alcanzó a reaccionar y el tiro solo le lastimó el cuero cabelludo. Después de este golpe frustrado, Vicente se escondió, pero al fin se entregó para enfrentarse a un juicio de la mafia, aunque para su sorpresa, Costello rechazó identificar a Gigante como el tirador, por lo que fue absuelto. Después de esto, Genovese ordenó que todos los miembros de la familia Luciano, que le eran leales, mostraran su apoyo acudiendo a un encuentro en su mansión de Nueva Jersey. Todos los capos de la familia aparecieron mostrando su respaldo. En este encuentro, Vito se nombró como el nuevo jefe total de la familia Luciano. Lucky Luciano, al estar exiliado en Italia, fue incapaz de evitar todo esto. Posteriormente, Vito solicitó una reunión de la Comisión Nacional para discutir asuntos de la mafia neoyorquina. Tras recuperarse del ataque, Costello y Genovese hicieron las paces en la reunión de Apalachín de 1957. Frank accedió a renunciar a la jefatura de la familia, cediéndole el puesto a Genovese. A cambio, este último aceptó que Frank conservara todas sus operaciones de juego en Luisiana y Florida y sus intereses de negocios legales, aunque Costello fue oficialmente degradado al rango de soldado dentro de la familia. Nunca se le vio como otra cosa que uno de los máximos jefes. Durante su retiro fue conocido como el primer ministro del Bajo Mundo, conservando gran poder e influencia en la mafia, y siguió estando ocupado hasta sus últimos días. Los jefes de la Cosa Nostra y antiguos asociados aún lo visitaban en su casa, buscando consejos sobre cosas importantes de la mafia, tales como Carlo Gambino, Tommy Lucchese y el mítico Meyer Lansky.
A inicios de 1973, Costello sufrió un ataque al corazón, y a pesar de que fue llevado al hospital y duró 11 días internado, no logró sobrevivir. Frank murió en su cumpleaños número 82, retirado, muy adinerado y en paz. En su funeral no asistieron más de 50 personas, pero la mayoría de estos no tenían relación con la mafia, sino solamente familiares y amigos. Él fue enterrado en un mausoleo en el cementerio de San Miguel, en Queens. Como dato curioso, luego de la muerte de Costello, Carmine Galante, uno de los hombres más importantes de la familia Bonanno, el cual era un gran enemigo de Frank, tras su salida de la cárcel en 1974, ordenó estallar las puertas del mausoleo de Costello en venganza de su viejo enemigo. Galante se enfureció de que él no lo pudo matar por su propia cuenta, sino que Frank pereció por causas naturales. Lo único que pudo hacer fue destruir el lugar donde reposaban sus restos. Espero que te haya gustado el video. Recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas.